Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presentes. El tema del día de hoy, básicamente vamos a hablar acerca de qué es la oxidación celular y qué tiene que ver esto con la protección solar. Pero la realidad del asunto es que vamos a hablar un poquito más acerca de más de la oxidación celular, del fotoenvejecimiento, cómo funciona la radiación y básicamente el por qué existe el protector solar, cuáles son sus reales funciones y qué es lo que se espera de verdad del protector solar. Un poquito incluso hablar acerca de la diferencia entre el protector y el bloqueador solar. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que prepárense porque vamos a comenzar. Antes que nada, van a ver ahorita en las siguientes diapositivas muchas de ellas que dicen palabras. Bueno, yo he descubierto que cuando no se comprenden todas las definiciones que puede tener una palabra en cómo se puede aplicar a diferentes contextos, se crean malos entendidos. Y en relación a este tema es uno de los que yo me he dado cuenta que hay muchas palabras que la gente, la sociedad en general, no las tiene entendidas de forma correcta. Y de ahí radica mucho la desinformación, el mal uso, incluso un poco el estrés de cómo se utilizan algunos productos y sus propósitos reales. Entonces, la primera parte es, vamos a aclarar muchas palabras, ¿ok? Y vamos a comenzar con, ¿qué es oxidación celular? Bueno, la oxidación celular es un proceso por el cual un átomo y una molécula aumenta su estado de oxidación. Este cambio está asociado con lo que se conoce como una pérdida de electrones. Los electrones se transfieren de un elemento a otro. Por ejemplo, cuando consumes un cigarro, cuando se quema una fogata, etcétera, ¿ok? Ese cambio en la estructura de algo sencillamente hace que los electrones de los átomos que tiene ese producto o esa cosa tengan un cambio. Y ese Ay, cambio, por ese proceso que está teniendo, le vamos a llamar oxidación celular. Y esto ocurre también en el organismo. La oxidación no. celular en nuestro cuerpo es natural. Lo que hay que comprender en este punto es que el propósito de esta capacitación no es encontrar el hilo negro con respecto a cómo detenemos y evitamos la oxidación celular, porque eso no va a ocurrir, ¿ok? Sencillamente lo que queremos hacer, hablando en el tema o en el ámbito cosmético, es reducir lo más posible el exceso o un aumento incrementado de la oxidación celular a causa de algunos factores, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a silenciar a algunas personillas. Muy bien, entonces, si hasta aquí vamos bien, vamos a pasar a la siguiente palabra. Y aquí vamos a empezar a definir cosas importantes como es la diferencia entre un protector y un bloqueador solar. Y dice, el protector solar contiene protección química y esta reduce la cantidad de rayos que penetran en la piel, es decir, absorbe la radiación ultravioleta. Sin embargo, el bloqueador solar, un producto físico, impide por completo que la radiación alcance tu piel, ya que refleja completamente los rayos tanto UVA como UVB, ¿ok? Esto es un punto muy importante. Vean esta, como les decía siempre les menciono, todo está en las palabras. Y dice que el protector solar, que es básicamente una protección química, lo que hace es absorbe, ¿de acuerdo? Absorbe, y más adelante vamos a seguir hablando acerca de estas diferencias, pero parte de lo que los hace diferentes y las funciones y propósitos de cada uno es que la protección química, entre muchos propósitos, una de las cosas que hace es absorbe
la radiación, pero evita que la piel reaccione, ¿ok? Los protectores solares químicos trabajan a nivel sanguíneo, trabajan a nivel celular, ¿de acuerdo? Los protectores físicos, que son bloqueadores, como dice la palabra, bloquea, ¿de acuerdo? Repele y entonces sencillamente evita hasta ciertos porcentajes que la piel absorba esta radiación. Entonces, ¿qué pasa? Los protectores solares comerciales son una mezcla de protección química con protección física, ¿de acuerdo? El que realmente hace la función que más nos interesa es la protección física. Pero entonces, ¿por qué le ponen protección química? Bueno, le ponen protección química, pues, desde mi muy humilde punto de vista, porque es más comercial y más atractivo decir que algo te protege con un FPS 100 que el que dice que protege 30. Numéricamente la gente escucha y entonces dice, bueno, el 100 es obvio que protege más, ¿de acuerdo? Ahorita van a ver cuál es la diferencia entre los grados de FPS. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como les decía, el protector físico, o el protección mineral, no refleja en realidad el 100% de la radiación. Sí se llega a absorber algo. Y entonces, técnicamente, lo que se llega a absorber por la piel, el protector solar químico, una de las cosas que hace es tomarlos y actuar contra ellos de diversas formas. Una de ellas, como les decía, es evitar que la piel reaccione, evitar que se enrojezca, evitar que arda, evitar que se queme, etcétera. Mas no significa que el cuerpo no está absorbiendo esa radiación, ¿de acuerdo? Esta es parte de la diferencia, pero no se me centren todavía aquí. Si todavía hay dudas, todavía hay mucho más de qué hablar dentro de las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, durante la sección de aclarar palabras o definir palabras, no me voy a detener mucho a aclarar dudas, porque el propósito es que primero tengamos bien entendidos todos, estemos en el mismo canal con respecto a las palabras, para que en las siguientes diapositivas podamos hablar más profundo acerca del tema, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, ahora vamos a aclarar y definir qué es FPS. Bueno, FPS significa factor de protección solar, básicamente. Este es uno de los elementos que determinan qué tan eficaz es un protector solar. Las pantallas solares y bloqueadores protegen la piel de los rayos UV, lo que ayuda a prevenir las quemaduras y los radicales libres o los efectos de los radicales libres. ¿De acuerdo? Pero como les decía, efectivamente el FPS aumenta y esto se indica incluso en estudios clínicos, de manera que si el factor de protector solar más importante lo está dando un factor químico porque lo que hace es repeler, bueno, aumenta el FPS en la medida en la que se supone que se evitan los efectos causados por la absorción de la radiación. Y esta es la razón por la cual los protectores químicos promueven el incremento del FPS. ¿De acuerdo? Muy bien. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema de FPS. No se me estresen todavía. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la radiación. La radiación es una energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o puede ser creada por el hombre. Existen dos tipos: la radiación no ionizante, que incluye ondas de radio, como lo que ocurre con los teléfonos celulares, microondas, la radiación infrarroja, luz invisible, etc. Y puede esto perturbar el funcionamiento de las células, tejidos y órganos e incluso del organismo entero, provocando lesiones y enfermedades que pueden manifestarse al cabo de horas, días o años.
¿ok? La radiación es realmente de lo que debemos de preocuparnos. Yo desde que empecé a investigar un poco más acerca del tema, he estado un poco en contra de la forma en cómo se conoce al protector solar, porque se conoce de esta forma, el protector solar, como si debiéramos de preocuparnos de la existencia del sol y cómo puede llegar a causar efectos colaterales en el organismo, en la piel, etcétera. La realidad del asunto es que de lo que debemos preocuparnos realmente es la radiación, cómo la piel, el cuerpo, el organismo absorbe la radiación, cómo hacer que no la absorba y cuáles son los efectos de la radiación en el organismo. La radiación se obtiene a través de N número de medios y en general, pues yo estoy muy segura que ustedes no pueden ver la radiación solar. Por ende, tampoco podemos ver la radiación que emiten ondas electromagnéticas o electrónicas como el celular, la computadora, eh, otros aparatos electrónicos, el internet, etcétera, ¿no? A través de los años, pues todos estos productos se han creado para facilitarnos cosas, como la comunicación, entre otras cosas, pero pues la existencia de estos mismos también está implicando repercusiones físicas en el organismo. Y esto incluso se puede ver un tanto médicamente, porque en el pasado no existía el mismo volumen de enfermedades, ni tantas enfermedades tan nuevas que salen y salen y salen y salen y afectan a un porcentaje de la población muy alto. Y no significa que, ejemplo, ¿no? A lo mejor aquí me meto un poco más en tema médico, que no soy especialista en ese tema, solamente hablo acerca de lo que yo conozco y sé. Podríamos decir que posiblemente, ¿qué tiene que ver un ejemplo, ¿no? El dengue con la radiación. Bueno, tiene que ver en la medida en cómo la radiación está relacionada con el deterioro del sistema inmune del cuerpo, de la forma en cómo el cuerpo, como un organismo, se adapta para poder combatir este tipo de situaciones externas, tanto externas como internas. ¿De acuerdo? No significa que si no existiera la radiación sería todo perfecto, no, sencillamente a lo que me refiero es que a través de los años y de la existencia del organismo, este se ha ido adaptando a las necesidades que va teniendo por el medio ambiente, por la hostilidad del medio ambiente, sea lo que sea, ¿ok? Pero a través del tiempo, la inteligencia humana que ha creado y ha sido partícipe de crear más y más y más radiación de diferentes formas, medios posibles, sencillamente hace que sea demasiada la creación de este tipo de radiación, de manera que el organismo no le está siguiendo el paso, por así decirlo. Y entonces se vuelve importante trabajar en soluciones externas. Anteriormente, el cuerpo, la piel, era lo suficientemente fuerte para combatir un alto porcentaje de estos efectos o estas situaciones externas. Hoy en día no lo es. Antes podríamos decir que era suficiente preocuparnos por la radiación solar y era suficiente eh, ponernos sombreros para protegernos, ponernos ropas más largas que pudieran cubrir el cuerpo. Y todavía existen personas eh, que, que estoy muy segura que ustedes conocen posiblemente, que en el campo y demás, pues eso es lo que
tienen idea de lo que se tienen que proteger si acaso, y de hecho es la forma en cómo hasta el día de hoy los animales se protegen, es cubrirse. Esa es la forma más eficaz para protegerse de la radiación solar, cubrirse, ¿ok? De lo que no nos estamos pudiendo proteger fácilmente es de los otros tipos de radiación que existen hoy en día. Y afortunadamente, los protectores minerales, los protectores o bloqueadores físicos, cumplen un buen porcentaje de protección para este tipo de necesidades, ¿ok? En temas de radiación. Entonces, ¿por qué me centré ahorita mucho en esta palabra? Porque la radiación, el comprender la radiación, de dónde proviene y qué se puede hacer al respecto adicional de usar productos externos de protección, tiene mucho que ver en tomar responsabilidad acerca del tema. ¿De acuerdo? No significa que ahorita todos nos vamos a reunir y luchar contra Chernobyl o radiaciones nucleares que ocurren día tras día. Sencillamente conocer que el sol no es nuestro enemigo, ¿ok? Y no hay que temerle a este tipo de radiación. No es donde debería de estar solamente ahí nuestra atención, ¿ok? Y para esto vamos a aclarar ahora una nueva palabra y es el fotoenvejecimiento. Bueno, ¿qué es el fotoenvejecimiento y qué tiene que ver con la radiación? Bueno, el fotoenvejecimiento es el deterioro gradual e irreversible, esto es súper importante, irreversible, ¿ok? Del colágeno, la elastina y otras fibras que dan estructura a la piel y la mantienen lisa, provocando que la edad no tenga estas aceleraciones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene todo que ver con las moléculas del ADN. ¿Y cómo funciona? Dice, cuando las radiaciones ionizantes actúan sobre las moléculas del ADN, pueden ocurrir dos cosas, daños leves, y estas son consecuencias que se pueden reparar, ¿ok? Esto significa quizá alguna mancha, alguna quemadura, etcétera, o daños más graves que pueden producir mutaciones en las moléculas. Para que las mutaciones tengan consecuencias sobre la salud, tiene que producirse una división celular, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El cáncer, y demás. Bueno, hay muchos estudios al respecto y ahorita no vamos a concentrarnos en realidad mucho en el tema de la salud, pero tiene mucho que ver con esta mutación celular y es un tema en el ADN. Entonces, no nos vamos a preocupar, el propósito no es preocuparnos de, ay, bueno, ya no voy a usar el celular porque entonces me va a dar cáncer. No, 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 la realidad es que tengas un plan tarifario a un lado de ti o no, las ondas de radiación existen y están pasando a través de tu cuerpo todo el tiempo. En realidad, no hay mucho que hacer en este tema más que trabajar en otros factores que vamos a ver más adelante. No está todo perdido. Sencillamente es comprender desde el inicio qué es, qué lo causa, cómo funciona y entonces eso les va a dar las respuestas acerca de qué se puede hacer al respecto para aminorar los efectos, porque la existencia de los mismos van a continuar, estén aquí o estén en China o bajo el mar, ¿de acuerdo? Sin embargo, algo que sí es muy importante, y no es porque yo sea una fanática de la ecología, es definitivamente la existencia de árboles, de plantas, etcétera, ayudan, tal vez va a sonar un poco feo, pero ayudan a que sean ellos, digamos, quienes absorban y protejan, ¿verdad? Y de esta manera se minimice un poquito el efecto adverso de la radiación y lo que esto puede causar en las células del cuerpo, porque ellos lo pueden
sintetizar de una forma diferente y sencillamente lo aminora, ¿de acuerdo? Definitivamente el crear más o ser partícipes de más radiación de cualquier medio posible y al mismo tiempo eliminar de la existencia en el mundo aquello que puede defendernos, pues no es la mejor solución, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los radicales libres, porque se habla mucho de los radicales libres y de pronto ha estado de moda en algún momento, va y viene la moda acerca de productos contra los radicales libres y demás, pero casi no se comprende, me he dado cuenta, qué es un radical libre. Bueno, los radicales libres son átomos o son grupos de átomos que tienen un electrón libre, es decir, mocho. Les falta un pedazo, ¿ok? Esto lo hace que sean reactivos. Reactivos tiene todo que ver con reacción, ¿ok? Que reaccionen, ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Los radicales libres se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando estás expuesto al humo de tabaco, por ejemplo, o cuando estás expuesto a la radiación, ¿ok? Entonces, nada más vamos a regresar tantito aquí, radiación, para que puedan juntar ambas definiciones, ¿ok? Y dice, es la energía que viaja en forma de ondas o partículas a alta velocidad, ocurre naturalmente o puede ser creada por el hombre, ¿ok? La radiación no ionizante se produce por ondas de radio, telefónicas, celulares, microondas, infrarroja, luz invisible, etcétera, 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 ¿ok? Y nos vamos a regresar a radical libre. ¿Qué es lo que pasa? Esas ondas, esos electrones que van incompletos y andan ahí por el medio ambiente, llegan al cuerpo, ingresan al organismo y es una célula o una molécula incompleta que va a buscar completarse, ¿ok? Le faltó terapia o lo que sea, pero está incompleta y está buscando completarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que entra al organismo y logra completarse, causa algo llamado como un efecto dominó. Agarra de alguna de tus células, moléculas, etcétera, el electrón que le hace falta, y entonces lo que hace es desacompletar otra. Y esa otra que queda incompleta, pues tiene la misma necesidad, estar completa. Y entonces va y roba de otra. Y así sucesivamente, Es un efecto en cadena. Y esto solamente hay una forma en cómo lo puedes revertir, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver aquí adelantito. Sin embargo, los radicales libres existen de 1001 formas. Incluso nuestro propio organismo, en su metabolismo, produce también radicales libres. Es parte de. Sin embargo, como les decía hace rato con respecto a la radiación, no es lo mismo que por el propio funcionamiento del cuerpo se genere este radical libre, a que adicional a esto estemos generando por otros medios externos n números de formas en cómo existen radicales libres por la alimentación, por radiación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es demasiado. Lo que voy con esto es que es demasiado los radicales libres que andan incompletos por la vida y tratando de completarse una vez que ingresan al organismo. ¿De acuerdo? Y tiene esto mucho que ver exactamente con el fotoenvejecimiento, tiene mucho que ver con el cómo la piel o el cuerpo más bien metaboliza ingredientes que ingresan al cuerpo, entre otros factores. ¿Ok? Y ahí vamos a la siguiente palabra, oxígeno. ¿Por qué el oxígeno
tiene igual mucho que ver con la oxidación celular, ¿de acuerdo? Y vamos a entender cómo funciona. Bueno, ¿qué es el oxígeno para empezar? Bueno, el oxígeno lo producen las plantas como un subproducto de la fotosíntesis. Y no es que sea malo, lo necesitamos para vivir. Este es un gas que reacciona con todo lo que toca formando óxidos. Por eso las cosas se oxidan a la intemperie. Un ejemplo, un plátano o una manzana. Una manzana está cubierta por su cáscara, ¿ok? Y la cáscara es su protección. Pero ¿qué pasa si tú la cortas y la dejas ahí afuera? No te la comes. Se oxida por la presencia del oxígeno, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa con muchos organismos, inclusive el nuestro. El oxígeno existe, y así lo creó la naturaleza, de alguna manera. Nosotros lo inhalamos este gas, ¿de acuerdo? Y nuestros pulmones se encargan de hacer lo que tienen que hacer y de alguna manera aprovecharlo y convertirlo, ¿de acuerdo? No vamos a meternos mucho aquí en tema químico en el organismo, pero sencillamente lo que tenemos que entender en este punto es que el oxígeno lo inhalamos y nuestros pulmones cumplen una función muy importante de convertirlo, ¿ok? Para poder aprovechar todo lo que puede hacer nuestro cuerpo con eso. Es parte del combustible, ¿ok? Es parte del inicio de crear combustible en nuestro cuerpo. El combustible se crea con oxígeno, se metabolizan los alimentos, los nutrientes, y entonces ahí está el combustible, que da energía. Y entonces nos podemos mover y podemos vivir, ¿de acuerdo? Sin embargo, el oxígeno, en presencia de muchos otros factores en la vida, como lo es la radiación de lo que estábamos hablando, puede ser partícipe de oxidar células. Y esto es normal. Pero ¿de qué manera podemos trabajar en no promover la oxidación celular? Bueno, vamos a la otra palabra. Y existe esta muy conocida que se llaman antioxidantes. Y yo estoy segura que si les dicen, oye, ¿qué significa antioxidante? Piensas en productos, pero no piensas en qué es un antioxidante. Y dice, los antioxidantes son compuestos significa que son más de uno, compuestos químicos que interactúan con los radicales libres y los neutralizan, lo que les impide causar daño. Los antioxidantes se conocen también como carroñeros de radicales libres. El cuerpo, de manera natural, produce algunos antioxidantes y los utiliza para neutralizar los radicales libres. Esto es lo que les decía desde la capacitación pasada y hace un momento. El cuerpo, los organismos, vamos, están diseñados para sobrevivir. Así están diseñados desde hace millones de años. Y su genética en cuanto a organismo está diseñada a adaptarse para sobrevivir. No está creado el cuerpo para, para morir. O sea, ¿cómo les explico? O sea, definitivamente es parte de la vida, ¿no? Al final el organismo va a terminar muriendo, pero a lo que me refiero que no está diseñada para morir es la especie ha continuado. A eso me refiero. Continúa existiendo, sobrevive, ¿ok? Y sobrevivir tiene muchas definiciones, pero sobrevivir, si la definimos con su sufijo, sobre encima de, por encima de, vivir, no quiere decir que la libras, ¿no? De, ok, a veces lo utilizamos mal y decimos, bueno, sobreviví a un accidente automovilístico. No significa que la libraste, no significa eso, significa vivir
Sobrevivir, vivir por encima del vivir, quiere decir lograr una existencia mejor de la que se tenía, ¿ok? Y eso es lo que ha hecho el organismo a través de muchos años. Al adaptarse en cuanto al entorno que tiene, ha sobrevivido, cada vez ha tratado de mejorar su existencia. Desgraciadamente, con el apoyo de nuestra inteligencia, que no sé qué tan inteligente eso sea en realidad, ¿verdad? Pues es demasiado el peso y la carga y el organismo sencillamente no se ha adaptado como lo necesita, según las adversidades del entorno real, ¿no? Es demasiado. Entonces, los antioxidantes que el cuerpo mismo produce o genera no son suficientes y requiere un apoyo externo. Y este apoyo externo lo puedes consumir o ingresar de muchas maneras. La alimentación actual tampoco ayuda mucho, a raíz de N factores que se utilizan porque se necesitan usar hormonas o lo que sea. Bueno, nada de eso ayuda. Y como les decía hace un momento, el propósito de compartirles todo esto no es como concentrarnos en el problema, sino confrontar la situación real, lo que realmente está pasando y causando, y entonces buscar una solución lo más benéfica posible para ayudar al organismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un antioxidante es un compuesto químico que contrarresta o neutraliza los radicales libres, evitando la oxidación celular. Al evitar la oxidación celular no significa que vamos a ser jóvenes el resto de nuestra vida. La oxidación va a continuar ocurriendo. Sencillamente, cuando tú aportas o apoyas con antioxidantes y otros factores que vamos a ver acá adelante, una de las cosas que ocurre es que apoyas a contrarrestar la aceleración que existe hoy en día por el exceso de radiación que existe y por ende el exceso de radicales libres que existe. Estamos hablando solo que hoy en día existe un exceso. No significa que al contrarrestar no va a continuar ocurriendo la oxidación celular natural. ¿De acuerdo? Sencillamente significa que hoy en día se requieren cosas adicionales como un apoyo extra. ¿De acuerdo? Y de ahí, ahora sí, ya que terminamos de aclarar algunas palabras, vamos a empezar a ver cómo todo esto funciona en conjunto y vamos a empezar a platicar un poquito más acerca de esto que tiene que ver con los protectores o bloqueadores solares. Digo, yo sigo usando la palabra bloqueador o protector solar porque así es como se conoce, ¿no? Pero yo opino que va más en tema de radiación, más que el sol. ¿Ok? Bueno, el FPS natural dice, la naturaleza lo planeó muy bien, como les decía hace rato. Todos los organismos a través de la historia genética han realizado diversos cambios para adaptarse en el medio ambiente hostil, con el propósito de mantener y preservar la supervivencia de la especie. A través de los años, han existido intenciones ocultas, es la realidad, de múltiples orígenes para lograr la disminución de la capacidad del organismo para protegerse, defenderse, mantenerse saludable y con ello minimizar su acción, estabilidad y calidad de vida. Y esto es verdaderamente muy real. Y existe, les voy a contar algo, una vivencia personal, bueno, ligeramente personal. Le ocurrió a mi mamá. Bueno, mi mamá por mucho tiempo, como se los llegué a contar anteriormente, trabajó con farmacéuticas. Y el trabajar con estas farmacéuticas, por otras cosas en las que ella se dedicaba, llegó a tener muy buena relación con muchos directivos, médicos y demás, al punto que llegó a tener relación incluso con algunos ingenieros dueños de las farmacéuticas.
dueños, o sea, que de pronto pasean por ahí por sus instalaciones, ¿no? Y llegó a tener comunicación con ellos y algunas intercambio de pláticas. No voy a mencionar de qué farmacéutica voy a contar esta anécdota, porque pues yo pienso que es algo que ocurre en realidad con todas las farmacéuticas y no quisiera como que quedara mal este ingeniero. Bueno, en fin, una ocasión andaba por ahí y se topó con uno de estos ingenieros en el elevador y estaba enfermo, estaba estornudando. Y ella le comentó como, bueno, pues que se cuide mucho y ojalá que se recupere y etcétera, etcétera. Y algo muy interesante con su respuesta fue, bueno, em, muchas gracias, pero si no existieran las enfermedades y los enfermos, no habría negocio, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay N número de temas, no nada más en el tema de la medicina, también la cosmética, que efectivamente si no causas un problema, pues entonces, ¿qué solucionas? No puedes ofrecer tú una solución a las manchas de la piel y vender montones de productos y millones de pesos en el tema de vamos a quitarte las manchas de la piel. No puedes causar tú eso si no existe el problema. Entonces, en el fondo, muy en el fondo, no es algo tan superficial. Si estuviera tan alcance, tan al alcance, créanme que se podría manejar y solucionar fácilmente. Pero muy en el fondo, hay intereses ocultos del por qué existen ciertos productos. Y uno de ellos, por ejemplo, en algún momento, les platicaré de esto en el podcast de Spotify, es el maquillaje. Y muy interesante al respecto del maquillaje. Pero también la protección solar también tiene mucho que ver con esto. Muchos productos cosméticos que existen hoy en día que lo único que hacen es crear consumidores y no soluciones. ¿Ok? Bueno, yo no soy partícipe de promover la protección solar química porque a mí no me gusta nada que actúe en el organismo a nivel celular o a nivel sanguíneo. A mí no me gusta. No soy partícipe porque sé cómo funciona. Yo soy partícipe de promover lo que cause el mayor bien posible, aunque esto implique que no sea 100% bueno. ¿Por qué? Para tú poder construir o crear algo, tiene que haber a veces cierta destrucción, pero no es válido si debe de haber más destrucción que lo que construye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Definitivamente, pues un protector solar mineral, pues es un mineral y ustedes de dónde creen que se tiene que sacar, ¿ok? A eso me refiero de la destrucción. Pero desde mi punto de vista hace mayor bien que el mal que puede causar el introducir ingredientes nocivos que pueden causar alteraciones celulares en el ADN de las personas al utilizar protectores químicos. Desgraciadamente llegamos a la necesidad de ocupar este tipo de productos por el alto volumen de radiación que existe, que nosotros mismos hemos creado. Y que si no lo hemos creado, hemos sido partícipes. Digo, todos tenemos un celular y tenemos ahorita una computadora aquí enfrente. Entonces, participación existe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Definitivamente no es que hoy en día sea una tendencia el uso de este tipo de productos, es realmente una necesidad. Una necesidad que se tiene por lo que nosotros mismos hemos causado, básicamente. Pero ¿qué pasa? Bueno, como les decía anteriormente, la piel, el cuerpo es perfecto. Yo estoy sorprendida y yo no soy médico. Estoy segura que si yo estudiara más al respecto, incluso si me endoctrinara en ese campo,
estaría cada vez más enamorada del organismo, de la belleza, cómo está creado a su perfección, una cosa se comunica con otra y está impresionante. Pero bueno, la piel resistía toda esta radiación solar, la podía resistir y estaba diseñada para trabajar y mejorarse conforme pasaban los años. Sin embargo, como les decía, la cantidad de radiación actual hace el cambio en la necesidad de tener una mayor protección externa. ¿Qué puedes hacer al respecto? Bueno, externamente promover más organismos vivos, y no me refiero a humanos, me refiero a plantas, ¿sí? Porque una de las formas en cómo tú puedes sacar radiación, déjenme decirle que esto sí lo estudié, y yo he tomado este tipo de recorridos. Hay algo que en donde yo estudio se llama recorrido de purificación. Y el propósito es purificar el cuerpo, pero no es nada más purificarlo de toxinas y grasas. No, 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 no. Una de las cosas que hace es sacar radiación del cuerpo y es impresionante el cómo el cuerpo lo saca. De verdad, a mí me sorprende cuando veo a alguien hacerlo. Y es un equilibrio interesante, porque el equilibrio de cómo se realiza esa función o ese recorrido dura algunos días, varios días, casi un mes, y es recomendable cada cierto tiempo, ¿verdad? Es un equilibrio entre el cómo promueves que el cuerpo saque eso, más lo que le tienes que ingresar, que es entre nutrientes, como alimentación, algunas vitaminas, en ciertos porcentajes, etcétera. Pero algo que yo vi y se los recomiendo, ese recorrido de purificación viene desglosado en un libro que se llama Cuerpo Limpio, Mente Clara. Lo pueden buscar en internet y lo pueden leer. Habla mucho acerca de la radiación y habla mucho de cómo la radiación se mantiene como dentro del cuerpo por años y años y años y años y años y años. Y cómo cambia la memoria celular. Está muy interesante. Se los voy a escribir. Cuerpo limpio, mente clara. El escritor es L. Ronald Hobart. La editorial, la verdad, no sé, pero se las investigo y se los mando. Entonces, parte de la vitamina que utiliza ese recorrido para ayudar a sacar esa radiación es la niacina, interesantemente. Pero debe de estar en perfecto equilibrio con muchos otros factores que obviamente un especialista se encarga de llevar a cabo, ¿no? No es como cualquiera. No es como hoy tomas niacina y ya mañana no tienes radiación. No, así no funciona. Les recomiendo que lean ese libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La manera en cómo el cuerpo hoy en día absorbe la radiación implica, como les mencionaba, un cambio muy importante en los factores que debes de llevar a cabo para tratar de contrarrestar o ayudar a contrarrestar lo más posible los efectos colaterales a nivel celular, más no significa que vas a dejar de estar recibiendo esta radiación. Lo minimizas y eso es importante. ¿Y cómo funciona? Entonces el tema del FPS. Bueno, un mayor factor de protección solar o FPS prolonga, es lo único que hace, prolonga el tiempo que puedes volver a ponerte este producto, ¿ok? Los factores de protección solar se dividen en 4 niveles: la protección baja, la protección media, la alta y la muy alta. Una protección mineral o una protección física, perdón, tiene un tope máximo de FPS 30.
Naturalmente es así, no aporta más, ese es su tope y es el perfecto y es el indicado y es lo suficiente para poder proteger que tu piel o tu organismo filtre lo más posible la radiación. ¿Ok? Hasta ahí. De ahí en adelante, todo lo demás, de todas formas, ingresa a tu cuerpo. Sencillamente, como les decía hace un rato, en el tema de los protectores químicos lo único que van a hacer es contrarrestar las reacciones, pero eso no significa que no esté entrando radiación, ¿ok? Y dice, en términos de porcentajes, los protectores solares con un FPS de 15, chéquense, de 15, que es el mínimo, mínimo, mínimo sugerido, filtran cerca de un 93%. Los FPS 30 filtran aproximadamente un 97%. Los de 50 un 98% y los que tienen un FPS 100 hasta un 99%. Pero pasa algo muy interesante. Filtran, ¿ok? Entonces, como les decía, esto no significa que el cuerpo no esté recibiendo radiación. Entonces, dice, básicamente el protector solar mineral tiene varios nombres y se hace con ingredientes como óxido de zinc o dióxido de titanio. Por eso se llama mineral. Este tipo de protector se quedará en la capa superior de tu piel y será como un escudo y desviará los rayos solares, la radiación, etc. Los desvía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven los productos comerciales, efectivamente, en su gran mayoría vienen así, es una mezcla. No quiero decir que todos los protectores solares comerciales tienen una intención maligna de actuar a nivel celular y el ADN, no, pero la creación del químico que se utiliza sí, ¿ok? Sencillamente la gente por desinformación pues busca lo mejor y a veces uno cree que lo mejor es lo que tiene más, aparentemente, pero no es así, ¿ok? Tratar de irnos lo más posible a los orígenes, el cómo el organismo mismo se protege, es la forma más sabia de mantenerse. ¿Cómo se protegen los animales de la radiación? En este caso vamos a hablar del sol. ¿Cómo? Se cubren, solamente se cubren, ¿ok? Solamente cúbrete. Esa es la mejor manera en cómo puedes protegerte de la radiación, cubrirse. No significa, como les decía, que no pasen la radiación y esta ingrese al organismo, no, pero se reduce, se filtra, ¿ok? Por definición, se filtra o filtrar básicamente es dejar que un cuerpo pase a través de otro. ¿Qué tanto lo filtras? ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Están muy silenciosos. Sí, Viri, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la protección química, más acerca de la protección química. A ver, déjenme ver, el chat dice sí, súper bien. Perfecto, Isabel. Los protectores solares químicos absorben los rayos del sol a través de una reacción química creada por compuestos orgánicos. ¿Cuáles son estos ingredientes? Y así los pueden encontrar en el INSI en la parte de atrás de los productos. Oxibenzona, octinosato, octisalato y abobenzona. Casi todo lo que termina en zona, ¿ok? Viri, Mande. perdón, ¿puedes repetir? Es que se te, como que se fue en mute esa parte y ya no se te escuchó. Ah, ok, perfecto. Muy bien, nada Gracias. más déjame leer. Dice, solo no entendí algo cuando dijiste que mayor porcentaje de protección es menos, entonces no es tan bueno usar el protector FPS 50. No, a cualquier FPS que esté por encima de 50
les digan lo que les digan, no es 100% mineral. Y esto, honestamente a veces me preocupa de marcas cosméticas pequeñas, medianas, que voy viendo que nacen, porque promueven como mi FPS es 50 y es 100% mineral, imposible. O Pero sea, entonces, ningún protector, ningún bloqueador solar mineral, que no es 100% natural, porque tal vez puede contener otras cosas, pero al ser mineral sí es natural. El mineral es natural, a eso me refiero. No da más del FPS 30, ese es su tope, no da. Es imposible, no te protege más de eso. No filtra más que lo que les mencionaba aquí, que aproximadamente filtra el 97% de la radiación, un pero FPS 30. disculpa, pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo un protector solar es bueno? Por decir uno como consumidor, independiente de que sea pues para venderlo a otra persona. Yo soy una que soy esclava del protector solar porque trata pues como de ponerme muy pecosa la cara cuando recibo sol. Y pues ahora quedé más confundida. ¿Cómo saber cuándo es entonces uno bueno? Yo trato de comprar siempre dermatológico, pero a veces me pasa de que me engrasa mucho la piel. Ok, un protector solar bueno es de FPS 30, eso es seguro, ¿ok? No Sí. significa que el FPS 50, 100 y demás no sea bueno, significa que por encima del FPS 30 ya lleva protección química. Básicamente estás utilizando ingredientes que están trabajando a nivel sanguíneo, celular, que pueden hacer efectos nocivos a nivel celular, ¿ok? Si lo que a ti te preocupa es qué tanto está filtrando tu cuerpo radiación, con un FPS 30 tienes. Ah, ok. Lo único que hay que hacer es reaplicarlo cada cierto tiempo. Todos se tienen que reaplicar hasta el FPS 100, todos, ¿ok? No tenemos, honestamente, no tenemos el hábito o la costumbre de estarnos reaplicando el FPS cada 3, 4 horas. Esa es la realidad, ¿no? Pero el tema es que si tú lo único que quieres o si la única atención está en qué tanta radiación estoy dejando entrar a mi cuerpo y al mismo tiempo te preocupas en cuanto a la salud futura de tu organismo, yo personalmente no promovería y no promuevo, honestamente, FPS arriba de 30 porque es promover protección química, que a mí en lo personal no me gusta cómo estos funcionan a nivel celular. O sea, los efectos que estos cambian o producen a nivel celular, y lo pueden ver aquí, estos ingredientes de aquí, literal los pueden investigar. No lo googleen a ver qué les cuenta Google. Si lo van a googlear, busquen información científica. Sí encuentras. La verdad es que sí encuentras hasta eso en Google. A veces algunos estudios clínicos acerca de qué más hace la oxibenzona, por ejemplo, ¿no? Aparte de evitar que la piel no se enrojezca y demás y aumentar 1% más del FPS, ¿no? Este, pero la protección real, esa es la razón por la cual yo al día de hoy, tal vez me falta investigar más, pero al día de hoy no conozco ningún protector solar que no contenga algún mineral, porque el mineral es el que te protege, o sea, es el que te filtra o el que te funge como un espejo para no absorber la radiación. Los protectores químicos, como se los he mostrado hace rato y les digo, todo está en las palabras. Los protectores solares químicos absorben, no te está diciendo que los repele, los absorbe. Sin embargo, ya que los absorbió, hacen químicamente en tu cuerpo funciones para evitar que la piel se enrojezca, se irrite, arda, se queme, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, no, pues no sé ustedes, depende mucho el propósito de cada quien, pero yo lo que no quiero es que mi cuerpo lo absorba o que absorba lo más mínimo posible, ¿no? Ya que lo absorbió, yo sé que va a terminar absorbiendo algo,
porque así funciona. O sea, realmente no existe algo que lo garantice a un 100%. Así funciona y la oxidación va a existir, pero ok, bueno, no es lo mismo que el cuerpo absorba el 100% a que absorba el 3%. Y entonces con ese 3 que se absorbió, bueno, yo personalmente en lugar de trabajar con protectores químicos, preferiría brindarle al cuerpo más apoyo en tema de oxidación. ¿Cómo no? ¿Cómo con ese 3% que se absorbió que no se oxiden tanto, por así decirlo, digamos, las células, ¿no? Dice Martina, hay varios estudios sobre efectos dañinos de estos compuestos químicos. Sí, muchísimos. Pero por eso es que les digo, no googlen y se vayan con la primera respuesta de Google acerca de estos ingredientes. O sea, realmente busquen estudios clínicos y de verdad que a veces muy ocultos, muy, pero sí los encuentran. Y cómo saber, para responderle a Isabel, cómo saber si el producto que estás comprando es bueno o no. El FPS que te indique si es un producto comercial es un hecho que es verdad, ¿ok? Porque se tuvo que haber llevado a cabo varios estudios clínicos para garantizar que es verdad, ¿ok? Sin embargo, yo lo que hago mucho con los protectores solares, porque debo de admitir, aunque nosotros somos un laboratorio y hasta en raíces de nuestra marca tenemos protector solar, la verdad, a veces no falta que salgo de viaje y se me olvida el protector y a veces tengo que estar comprando. Me ha llegado a pasar. No muy seguido, pero me ha llegado a pasar. Entonces soy muy quisquillosa para escoger el protector solar, muy. Y lo que hay que hacer es leer el etiquetado, aprender a leer el etiquetado. Próximamente les voy a dar una capacitación de cómo leer un etiquetado. Pero el etiquetado en el listado de ingredientes dice mucho. Ojo, no todas las marcas son 100% honestas en cuanto al etiquetado, desgraciadamente. ¿Qué les recomiendo? Bueno, procurar básicamente en el tema de protección solar o protección de radiación, procurar utilizar los productos más minerales y naturales posibles, pero no por buscar un producto lo más natural posible, se vayan con productos que no sean claros o lo más claros posibles en el etiquetado. Existe mucha falta de ética en este campo, en muchos campos, la verdad. Pero en este, pues es en donde a mí me ha tocado verlo más, porque pues es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Mucha falta de ética profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Solamente procura que cuando busques tu protector solar o bloqueador solar, te asegures en leer las etiquetas, no te vayas por el que tenga el número más alto. Un FPS entre el 15 y el 30 está bastante bien, te protege lo suficiente. Y sabes que si estás creando tú con nosotros una marca cosmética, yo personalmente te recomendaría que los protectores solares contuvieran o tuvieran en su formulación antioxidantes. Es como esa mezcla de la protección química más mineral que existe en el mercado, pero más honesta e inteligente, ¿ok? Proteges de que no entren los rayos solares y si le aportas más antioxidantes al organismo o a la piel, pues ayudas a contrarrestar la oxidación celular causada por los radicales libres que están ingresando a causa de la radiación. ¿Okay? Es mucho más inteligente crear eso, un bloqueador solar mineral con antioxidantes, que un protector solar mineral con protección química. Y entonces les voy a continuar hablando de esta protección química. Dice, funcionan como una esponja, ¿ok? Eso es lo que hacen los protectores químicos. Funcionan como una esponja. Absorben los rayos UV. En este caso estamos hablando del sol. Por ende, algunos de sus efectos secundarios a menudo conducen a la formación de subproductos químicos nocivos, en particular de los tristes radicales libres.
Si esto ocurre dentro de la piel, es decir, una molécula de protector solar ha penetrado en la piel antes de la absorción de los fotones UV, los radicales libres y posiblemente otros productos secundarios, pueden causar daños en la piel e irritación, aumentar el riesgo de cáncer y contribuir al envejecimiento cutáneo. ¿Ok? Un FPS, mi mejor manera de decirles muy sinceramente cuál es la mejor manera de solucionar el cómo tu piel absorbe la radiación es, yo sé, estoy obsesionada con la microbiota y con el campo hidrolipídico, pero es tener un manto hidrolipídico estable y saludable y consumo de antioxidantes, una dieta rica en alimentos vivos, eso ayuda mucho. Y protección o bloqueador mineral, un bloqueador físico. Eso es como el equilibrio más pro supervivencia para verdaderamente cuidar, no solamente tu piel de que no se irrite o algo por el estilo, no, o sea, incluso cuidarla a largo plazo, tu cuerpo, no solo la piel, tu cuerpo entero. ¿Qué pasa? No sé si ustedes se han notado cuando van, salen quizá de viaje, tienen contacto con la naturaleza y demás. Es impresionante cómo de verdad el abrazar un árbol, el estar descalza y demás, logra a nivel, no sé cómo explicarlo, celular, molecular. Honestamente aquí sí le soy sincera, no tengo la palabra, pero se siente como te quita ese peso de encima. Verdaderamente la radiación y demás, todo eso causa alrededor del cuerpo y dentro del cuerpo cambios electromagnéticos, digámoslo así, que vamos, la energía pesa, la energía se puede medir. Si no se pudiera medir, si no pesara de alguna manera, no tuviera una forma de medición, no podría incluso contemplarse cuánto está afectando en un organismo, o cómo se recibe o cómo se transmite, entre otros factores. Dice, a nivel celular uno se descarga, el doctor Frank Suárez lo explicaba siempre al abrazar. Sí, Frank Suárez. Sí, completamente. Un gran ser humano. Y de hecho, déjame decirte, si no conocen o les digo acerca de Frank Suárez, les recomiendo mucho, efectivamente, que lo busquen en YouTube. Hizo muchos videos, escribió varios libros. Él estudiaba en donde yo estudio actualmente acerca del recorrido de purificación. Entonces, excelente. O sea, realmente comparto yo mucho. Y hoy en día, las clínicas que tienen en México, en otras partes del mundo y demás, que promueven mucha información con respecto a esto y otros temas, él habla mucho acerca también de la radiación y cómo esto repercute y causa en el número también de enfermedades, ¿no? Habla mucho acerca de esto y el cómo naturalmente o de la forma más saludable posible contrarrestar todos estos efectos. Y a mí me impresiona cómo muchas de las cosas, incluso a nivel piel, ya hablando de nivel piel, cosméticamente hablando, verdaderamente se relaciona con mucha información e investigación que él llegó a hacer. Entonces también, así como les recomiendo leer el libro de Cuerpo Limpiamente Clara, también les recomiendo mucho que conozcan los libros de Frank Suárez. Y aquí gran parte del personal de la empresa ha estudiado al respecto. Por eso es que estamos en sintonía con Frank. Muy bien, aquí me voy a quedar, porque ya casi vamos a acabar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El propósito de esta capacitación no es que nos vayamos con miedo y digamos, ay, ahora voy a tirar mi celular. No.
Se vale, hay que comprender que estamos honestamente siendo partícipes en la propagación y el incremento de la radiación. Eso es un hecho. Y hay que ser sinceros con uno mismo. Sin embargo, soluciones existen, ¿ok? El hecho que se conozca un poquito más acerca de cómo estas moléculas cambian en el organismo, cómo funcionan los radicales libres y demás, nos ayuda a lo siguiente. Me pasa mucho, mucho. A veces esto me estresa mucho y esa es la razón por la cual vamos a comenzar un tipo de capacitaciones con algunos, digamos, influencers, pero influencers en el tema de conocimiento, de investigación, o sea, bien, ¿no? No famosos que bailan y ya, no. O sea, realmente pláticas interesantes que vamos a estar haciendo en las redes sociales y demás. ¿Por qué? Porque en el ámbito cosmético, a falta de información de cómo funciona, me ha tocado mucho ver, mucho, impresionante, ver productos que, ejemplo, tienen colágeno, elastina, cosas por el estilo, y te dicen que son que combaten los radicales libres. No, no, ni siquiera entienden que es un radical libre. ¿Qué es lo único que va a neutralizar a los radicales libres? Antioxidantes. Y no nos vayamos con la idea de que los frutos rojos son antioxidantes. No, hay N número de formas, ingredientes cosméticos, hablando en este tema, por ejemplo, que cumplen esa función, de neutralizar la oxidación, de contrarrestarla y por ende es un antioxidante. Pero es también muy importante que no porque un producto dice que sea antioxidante significa que es antiedad o antienvejecimiento. Esto no es verdad. No existe en el mercado un producto que te quite la edad. No existe la antiedad y el antienvejecimiento no existe tampoco. Sí existen productos en el mercado que pueden trabajar en minimizar los efectos, en desacelerar este proceso y ya, más no en evitarlo y erradicarlo. Eso es muy importante. Y es importante porque es una manera de ser honestos con lo que estás haciendo, diciendo y compartiendo, pero también, pues algo que la misma COFEPRIS te exige, que no digas algo o no prometas algo que honestamente no va a ocurrir, ¿ok? Déjenme ver qué hay en el chat. Muy bien. ¿Qué tal el consumo de omega 3? He escuchado que está muy de moda el consumo de glutatión. Sí, bueno, ¿qué te digo? Yo soy de la idea, cualquier médico a lo mejor me podrá dar la razón o no, pero soy de la idea que uno, hasta para estas cosas, debe de tener supervisión e indicación. ¿Por qué? Porque uno debe de saber lo que tu cuerpo realmente necesita, no le puedes dar por dar. Ese es un hecho, desde mi muy humilde punto de vista. Yo incluso en el ámbito cosmético, cuando les hago cambios en su alimentación o les recomiendo algún suplemento, antes de eso, les solicito ver algunos estudios, porque todo en exceso, si no está medido, si el cuerpo no lo está necesitando y lo excedes, puede causar también un desequilibrio en el organismo y esto puede desencadenar otras cosas. Yo no recomiendo que tomen suplementos nada más así porque sí, o porque esté de moda, o porque sea tendencia, o porque alguien más dice que es bueno. Siempre recomiendo que si van a ingerir o consumir algo, se aseguren con alguien de su confianza, un médico, un experto en el tema, que así sea. Ejemplo, por ejemplo, tú, Isabel, que hablabas de Frank Suárez. Bueno, Frank Suárez tiene su propia línea de suplementos y el hijo de Frank Suárez es conocido mío.
y yo he estado en las oficinas de él y de hecho él tiene otra empresa bastante exitosa en Estados Unidos acerca de marketing. Excelente, ¿no? Él se encargó del marketing de la empresa de su papá. Bueno, y tienen su empresa de suplementos y ellos los producen y los venden en Estados Unidos, los venden en México. No, honestamente no sé si también en América del Sur o en qué otras partes del mundo, pero México y Estados Unidos yo lo sé. Y incluso gerente de aquí de México o el director ejecutivo de México igual es conocido mío. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué te lo comparto? Todas las personas que trabajan ahí y que siguen las indicaciones del Frank que dejó y demás, están capacitadas, están especializadas y te recomiendan que consumas lo que debes de consumir y ya. No te dicen ven y compra todo, ¿no? Entonces, esto es básico y es muy, muy importante porque hay muy pocas cosas que yo sinceramente sí recomiendo sin ningún temor, como pueden ser algunas vitaminas, ¿no? Como la vitamina E, ¿no? Los omegas, por ejemplo, sin temor. Probióticos, sin temor, échatelos todos. Pero de ahí en adelante, casi cualquier suplemento adicional y demás, definitivamente no, a menos de que venga con una indicación y un cuidado o al menos una atención. Tómatelo, pero que alguien te supervise, nada más, por lo menos, ¿no? Entonces, digo, esto ya tal vez empieza a irse por otros temas, pero cualquier producto que tú consumas, alimento, vitamina y demás, que promueva desde mi punto de vista cosmético, esto lo voy a hablar desde mi punto de vista cosmético, promueva tu manto hidrolipídico equilibrado y promueva una neutralización de la oxidación celular, está perfecto. Te va a ayudar perfecto para todos los efectos que causa la radiación. Y el protector solar, como es conocido en la vida allá afuera, te va a ayudar solamente a evitar que se absorba el mayor porcentaje posible de la radiación. Pero solamente eso, es lo único que va a hacer. Va a evitar o minimizar un porcentaje alto de absorción de la radiación. Sin embargo, la vas a continuar absorbiendo y bueno, nuestro trabajo cosmetológicamente es ayudarte o proveerte de ingredientes que sin afectar la salud de tu organismo promuevan el trabajar con aquellos, se me fue la palabra, radicales libres, perdón, que ya están dentro de tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo los puedes neutralizar? ¿De acuerdo? La única manera en cómo los neutralizas es con antioxidantes, la única que yo conozco hasta el momento. Puede ser que existan más, pero pues al momento es lo único que yo conozco. Entonces yo recomiendo mucho, siempre que tengas si vas a sacar un protector solar, pues está padrísimo que promuevas también que contengan antioxidantes. El mismo protector lo puede traer o complementarlo con un suero, que esa sería de hecho la forma mucho más efectiva porque el protector solar por formulación es 100% cosmético, entonces se mantiene a nivel epidermis. Y lo que nosotros necesitamos para que los antioxidantes actúen de la mejor manera es que se vayan a la dermis, o sea, capas más profundas. Y esto lo vamos a lograr con bases de una fórmula mucho más ligeras, que no se mantengan de forma externa, sino que realmente promueva que esto se pueda absorber por la piel. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda? Aprovechen porque literalmente ya estamos por terminar. ¿Ok? Todo muy bien, Sandra. Perfecto. Bien, miren, les debo el podcast de la semana pasada. La verdad es que tuve una semana muy loca, muy dura. Hoy voy a estar subiendo el podcast que representaba de la semana pasada, que es una segunda parte acerca de lo que hay detrás de la limpieza facial.
eh, de la limpieza en general del organismo, ¿ok? Y cómo esto está relacionado con el campo o el manto hidrolipídico. Y próximamente, bueno, estas dos últimos temas van a tener mucho que ver, que voy a estar hablando un poco más acerca del maquillaje, perdón, del protector solar y qué hay detrás un poco más acerca de esto. Ahorita hablamos un poco de cómo funciona, pero hay cosas interesantes detrás de la existencia de estos productos. Y también vamos a estar hablando acerca del maquillaje. No hablando del maquillaje acerca sobre cómo crear maquillaje o cómo te ves más bonita con labios más rojos o cosas por el estilo. No, 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 no. Es una industria bastante interesante. ¿Cómo nos buscas en Spotify? Déjame ver cómo se llama el podcast exactamente. El canal se llama Secretos de la piel y la cosmética. Así se llama. Pero igual se los voy a hacer llegar, ¿de acuerdo? Son episodios muy cortos, no se van a dormir. Son episodios como de 10 a 12 minutos más o menos, lo más al grano posible. Y es un plus, ¿ok? De misma manera vamos a estar compartiendo más información similar a los podcasts a través de las redes sociales con otras personas, como les decía hace rato, que tienen mucha información al respecto también de todo esto. Y bueno, les van a gustar mucho, ¿de acuerdo? También les recuerdo que ya están el registro para las conferencias de septiembre. En septiembre leí mucho acerca de lo que ustedes estuvieron pidiendo, de qué temas les gustaría. Estoy empezando a trabajar en algunos de ellos, pero en septiembre van a haber dos que tienen mucho que ver con las certificaciones, temas de etiquetado, química cosmética y demás. Nada más estas dos son las únicas que sí tienen un costo pequeñito. Si les interesa, pueden inscribirse y pueden ver con la ejecutiva que los está atendiendo apartar ese lugar, ¿ok? Si no, no pasa nada. El resto de las conferencias de septiembre son como estas, no tienen ningún costo, son para ustedes y nada más es importante que se inscriban para que se les pueda hacer llegar la información porque no se les manda de ninguna otra manera. Solamente a los que se inscriben se les mandan las ligas de acceso. No se están compartiendo a diestra y siniestra. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, Martina, te va a encantar. Échatelo. Todas estas conferencias y los podcasts, de hecho, son parte de la capacitación obligatoria que tiene nuestro personal. Así que todo esto es con el único propósito de apoyarles a ustedes, darles información y como les he mencionado anteriormente, no tienen que creerme, no tienen que creer absolutamente nada de lo que yo les comparto. Pónganlo a prueba, investíguenlo, sean autodidactas ustedes también. Es la mejor inversión que pueden hacer tanto para ustedes como persona misma, como para sus marcas, empresas o emprendimientos. Es lo mejor que pueden hacer, ser autodidactas y al ser autodidactas es muy importante aprender a identificar la información falsa de la que sí es verdad. ¿Ok? Ya después les estaré platicando más acerca de esto, cómo ayudarles a ser autodidactas con este tipo de información. Y otros temas que también nos han pedido acerca de ventas, un poco de administración, marketing, entre otras cosas. También se los estaremos compartiendo más adelante, ¿de acuerdo? Ahorita sí me gustaría mucho agotar los temas técnicos lo más posible antes de pasar a otro tipo de temas, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda acerca de el tema del día de hoy? ¿No? No, Viri, gracias. Todo muy bien. Perfecto. Me alegra mucho. Ok, bueno, pues les vamos a estar compartiendo la grabación para que lo puedan escuchar, ver en otro momento. Asimismo, si no pudieron estar en las sesiones pasadas, solo los que se inscribieron a las capacitaciones les estamos compartiendo las grabaciones de todo el mes. Si no les han llegado, háganos saber para que se les puedan enviar. ¿De acuerdo? Bueno, pues nuevamente les agradezco muchísimo su tiempo, su atención
su participación. Gracias por ser parte de nosotros en Maya y en Raíces Company. Espero estarles brindando más información valiosa próximamente y saben que estamos para apoyarlos y ayudarlos en lo que necesiten. ¿De acuerdo? Que tengan excelente fin de semana. Igualmente, Viri, gracias.